Desde los antiguos griegos, el problema de la democracia constituye uno de los temas fundamentales de la teoría y la práctica política. Régimen político o forma de sociedad, dispositivo de control o modo de subjetivación política, orden institucional o poder instituyente. Entre dominación y libertad, la cuestión de la democracia habita más como problema que como respuesta en el centro de nuestra tradición de pensamiento político. A lo largo del siglo XX, la teoría política contemporánea se ha enfrentado a nuevas formas de la experiencia de la democracia, reñidas en muchos casos con nuestra tradición de pensamiento político y que exigen, por un lado, repensar las categorías clásicas del pensamiento político y, por otro, ofrecer nuevos lenguajes y nuevas categorías para nombrar los fenómenos políticos que atraviesan la cuestión de la democracia. En este sentido, el objetivo central de este panel consiste en reflexionar sobre los distintos modos en que la teoría política ha abordado y aborda el problema de la democracia a través del análisis de tres cuestiones claves para el pensamiento y la práctica política en sociedades democráticas, principalmente en América Latina. La cuestión de las identidades, la cuestión de los liderazgos y la cuestión de los antagonismos. Una última cosa, hay algo que me parece, digamos, por lo que pude leer de las otras presentaciones, que tiene que ver con el título del panel vinculado con la idea de bordes, ¿no? Yo después, al final voy a decir algo de esto, pero hay algo de lo que nos interesa pensar, que es cuáles son los bordes de la teoría política, qué significa pensar una teoría política en los bordes, y qué hay de la democracia para pensarla en términos de borde, ¿no? ¿Cuál es el borde de la democracia? Así que bueno, le paso el micrófono a Diego. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Ante todo quería agradecerle a Luciano por todas sus gestiones para esta mesa y a Diego también por estar muy pendiente y por la moderación. Bueno, voy a leer entonces, acá hay como un pequeño problema y es que voy a hablar de un caso muy específico de lo que está sucediendo en Colombia frente al proceso de paz. Entonces, tal vez haya algunas cuestiones de contexto que tal vez no sean muy claras, entonces de pronto en la discusión se puedan ir aclarando. Yo voy a tratar como de irlo diciendo, porque la idea es tratar de abordar el tema de los diálogos de paz a través de algunas categorías de la teoría política. En este momento el proceso de paz que se viene realizando entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, que es una guerrilla, ¿no?, que lleva en este momento 51 años en armas, una guerrilla marxista-leninista, es un proceso de paz que se está realizando en La Habana, Cuba, ¿no? Y todavía no entra la segunda guerrilla que queda en el país, que es el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Bueno, en esta ponencia deseo centrarme en lo que quisiera llamar la potencia política de los diálogos de paz. Considero que es una potencia porque, como toda discusión entre actores políticos, especialmente entre opositores, o para decirlo más claramente, entre enemigos, no tiene un resultado previsible. Aunque sin duda se han logrado importantes acuerdos en La Habana entre el gobierno y las FARC-EP, y según una declaración reciente del ELN, la fase exploratoria con esta última guerrilla está bastante avanzada. Lo cierto es que, pese a las palabras de algunos analistas políticos que en ocasiones actúan como futurólogos, no es posible asegurar que la paz en Colombia pueda pasar al acto. Pero también pienso que es una potencia en otro sentido. Aun cuando se logre la anhelada firma que sella el comienzo de la paz en el país, es factible que el sentido de política, que espero exponer a continuación, no se realice y permanezca solo como una posibilidad. Claramente, en el desarrollo de unos diálogos que quieren poner fin a más de 50 años de guerra, no podemos dejar de movernos en el terreno de la contingencia, y como le recuerda Hannah Arendt, en el ámbito de los asuntos humanos es difícil escapar a su inherente fragilidad y consecuente incertidumbre. La frontera entre política y violencia en Colombia, las fronteras entre política y violencia en Colombia no son fáciles de dilucidar, puesto que nuestra accidentada historia republicana se caracteriza por la continua combinación de armas y política. Esto, como ya ha sido tantas veces ilustrado por los violentólogos, que es una corriente de estudio de la violencia en Colombia, digamos, muy famosa, no solo se explica desde la izquierda, ya sea como una necesaria política de resistencia o como una decisión de ofensiva estratégica, sino que es el modo natural, entre comillas, a través del cual las élites han afianzado su hegemonía en el país.
Por eso lo que principalmente ofrece el proceso de paz, así sea solo como una promesa que tal vez nunca pueda ser realizada a plenitud, es la posibilidad de trazar finalmente un límite entre política y violencia e inaugurar una nueva época donde sea posible hacer política sin armas, no solo desde el lado de la insurgencia, sino también desde aquel del establecimiento. En su sentido más simple, esta política debe realizarse en una esfera pública donde la confrontación bélica sea reemplazada por las palabras y los actos, esto es, en un ámbito donde los conflictos sociales y políticos se puedan dirimir a través de la deliberación o de las acciones no violentas. De este modo, la posibilidad de hacer política sin armas no busca cancelar los conflictos en la sociedad colombiana, sino tramitarlos de una manera distinta a la de la guerra. Sin embargo, en un país cuya confrontación armada se ha caracterizado precisamente por un conflicto de carácter no solo bélico, sino también social y político, la sola emergencia de una esfera pública donde se pueda hacer política sin recurrir a la violencia implica una serie de cambios sociales e institucionales que deben ampliar, profundizar o incluso modificar completamente algunos de los consensos explícitos e implícitos sobre los cuales se ha estructurado la sociedad colombiana. En otras palabras, entender los diálogos de paz como una potencia política va de la mano con la realización de una serie de transformaciones que deben acaecer en el país para que la salida negociada al conflicto pueda realmente traducirse en una paz estable y duradera. Ahora bien, dicha potencia depende de las condiciones de surgimiento de este espacio público de aparición, pero también de la visibilidad de una diversidad de agentes que han permanecido excluidos de la política en Colombia. No solo me refiero a aquellos que tomaron la decisión de alzarse en armas, sino particularmente a los actores populares que a lo largo de la historia del país no han gozado de una ciudadanía plena, han tenido poco o nulo acceso a la dirección del Estado o incluso no han tenido suficientes derechos y garantías para ejercer una verdadera participación pública. De este modo, la potencia política está entrelazada con la separación entre política y violencia y por tanto con la inauguración de un nuevo espacio de aparición y el desarrollo de un proceso de subjetivación. En lo que sigue, quisiera detenerme en esta confluencia de factores para tratar de sacar a la luz las tensiones y los límites de esta potencia que al estar aunada a la posibilidad de hacer política sin armas, considero que es la principal promesa de los diálogos de paz. Primero, el círculo de la doble negación de la violencia. La violencia es generalmente lo otro de la política, una actividad que debe ser limitada, si no eliminada, excluida del reino del nomos y encerrada en el ámbito de la ilegalidad. Así, para que haya política, ella debe ser negada, ya sea para alcanzar una vida cualificada en condiciones de isonomía o para que los individuos puedan perseguir sus propios fines en una situación de paz y tranquilidad. La política estatista, entre la cual se encuentra la del Estado de Derecho, está fundamentada en este supuesto. Pero como bien lo muestra Etienne Balibar, dicha política no deja de recorrer lo que llama el círculo de la doble negación de la violencia. De un lado, el Estado debe intentar definir a través de la legalidad los contornos que imposibiliten su uso y su práctica. Esto implica la creación de un ámbito público caracterizado por la no violencia. Como es sabido, la manera como el Estado de Derecho cumple este propósito es reclamando para sí su monopolio. Conocidas son las palabras de Weber al respecto. A través de esta concentración en el estado de la violencia, que se supone dotado de racionalidad e imparcialidad, ella es convertida entonces en violencia legítima. Es en este marco que surge la segunda negación. El Estado no solo debe crear el espacio de legalidad, sino preservarlo a través del uso de la contraviolencia, que es una suerte de retorno de la violencia contra aquellos que la ejercen de manera ilegal e ilegítima. La paradoja a la que se enfrenta el Estado de Derecho en este círculo de la doble negación es que al querer fijar una frontera por el control o la reducción de la violencia, puede llegar a perpetuarla o incluso agravarla. La contraviolencia, en principio, se utiliza bajo el marco de la legalidad y está amparada en la legitimidad, pero en este uso siempre hay un exceso posible, una excepción de fuerza que en países como Colombia puede llegar a convertirse en regla. El exceso de la contraviolencia en los centros urbanos,
expresado principalmente en la represión policial, ha sido ampliamente documentada en el país, como lo ha sido también el exceso policial y militar en las zonas rurales. Sin embargo, la contraviolencia no encuentra su límite en estos dos tipos de exceso. Lo que muestra claramente el caso colombiano es que el Estado, para demarcar un ámbito de no violencia, así sea solo formal, ha recurrido a formas extremas del uso de la fuerza que bien deben recibir el nombre de terror. De este modo, la contraviolencia no solo ha contribuido a perpetuar la violencia, sino que la ha agravado bajo la forma del terrorismo de Estado. La contraviolencia se ha tornado entonces en represión generalizada, asesinatos selectivos y masacres cometidas por agentes estatales, pero también paraestatales. En otras palabras, el caso colombiano, visto en primera instancia desde el lado de la política estatal, muestra las consecuencias extremas del círculo de la doble negación. Pero como lo recuerda hasta cierto punto Bolívar, no solo la política estatal queda apresada en este círculo, también la política revolucionaria sigue la lógica de la doble negación. El fin de la insurrección es la refundación de la política, la creación de un nuevo orden constitucional y por tanto la eliminación de la violencia. Ahora bien, en el caso revolucionario, el tipo de violencia que quiere ser suprimida tiene calificativos muy concretos. La violencia a la explotación económica y la violencia del Estado, que está directamente ligada a la primera. Para la lógica revolucionaria, en la constitución y reproducción del orden social existen factores estructurales, condiciones económicas, sociales y políticas que generan un tipo de violencia que no solo se manifiesta a través de la fuerza física o de la coacción armada. La explotación, la desigualdad o lo que en términos generales podríamos llamar la injusticia social no solo genera situaciones de vida indigna, sino también de muerte. Y esto puede acrecentarse cuando la acumulación capitalista, como sucede por ejemplo en Colombia, es acompañada frecuentemente de medios armados. Para nombrar solo un caso, el despojo violento realizado por las transnacionales con el apoyo estatal y paraestatal. Pero también el Estado, considerado en este caso como instrumento de dominación de clase, no solo es funcional a la violencia económica, sino que prácticamente garantiza la preservación del orden social con sus injusticias e inequidades. Esto incluye ciertamente el uso de diferentes mecanismos de represión contra la población, en circunstancias donde ésta intenta sublevarse contra medidas que profundizan su situación de exclusión y pobreza. Es frente a esta violencia estructural que la política revolucionaria recurre a la contraviolencia. Su objetivo, enmarcado dentro de un gran proyecto teleológico de emancipación, consiste en suprimir las condiciones en manifestaciones de la violencia económica y estatal, estableciendo un nuevo orden social no violento. Esta contraviolencia se presenta en primera instancia como una especie de fuerza reactiva, esto es, como una respuesta, ya sea espontánea u organizada, que se erige frente a la reproducción de la desigualdad y a los mecanismos de represión. Pero como proyecto escatológico, ella es principalmente el medio privilegiado para la refundación social. Como lo afirman Marx y Engels en el manifiesto, los objetivos revolucionarios, dicen ellos, solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. En otras palabras, la violencia revolucionaria no solo debe entenderse como un mecanismo de defensa, sino también como un instrumento ofensivo que se justifica por fines futuros relacionados, por ejemplo, con la igualdad, la justicia social, la democratización o la superación del capitalismo. Pero no es la teoría sobre la lucha armada o la lógica de la resistencia bélica las que determinan el tiempo de la duración de esta violenta abolición de la violencia. Como lo muestra la historia colombiana, el periodo de la contraviolencia puede durar décadas y los fines pueden quedar subordinados a los medios. O sea, estamos hablando de un conflicto en Colombia que en este momento, según algunos violentólogos, hablarían de 7 décadas, otros hablan entonces de 5. Este círculo de la doble negación muestra entonces las consecuencias de intentar suprimir la violencia a través de su demarcación con la política. Mi propósito no es ofrecer una alternativa a este círculo, puesto que lo considero esencial a la política misma, sino señalar las consecuencias de su radicalización. A mi juicio, el caso colombiano muestra cómo, en ciertas condiciones históricas, este ciclo de confrontación puede ser extendido y profundizado. En situación de guerra, al mismo tiempo que la violencia estatal deviene terror,
el telos revolucionario de la no violencia se convierte en una meta permanentemente aplazada. Así, en vez de mitigar la violencia, la contraviolencia la intensifica. La prolongación del conflicto bélico en las circunstancias específicas del país pone de manifiesto los efectos de un desacuerdo que se torna en violencia extrema. De este modo, el círculo de la doble negación se traduce en una interminable espiral de guerra. Pero, ¿qué sucede en esta situación con la política? A primera vista, al partir del supuesto de que la violencia es lo otro de la política, esta última no tendría otra opción que ser lentamente disminuida en el contexto de un incremento de la guerra. Sin embargo, esta conclusión no es completamente clara cuando desde la perspectiva estatal como desde la revolucionaria, la política es comprendida exclusivamente a partir de las relaciones de poder y del contrajuego de fuerzas. En otras palabras, cuando la política se asimila únicamente a las tácticas y estrategias para ejercer o combatir la dominación, es difícil que la violencia pierda su carácter de medio político. Segundo apartado, poder, violencia y política. Al compartir el esquema de la doble negación de la violencia, tanto la perspectiva del Estado de Derecho como la revolucionaria participan en el fondo de la dilucidación de los asuntos políticos a partir del poder. En la conocida frase de Weber, quien hace política aspira al poder, se encierra por un lado la comprensión de la política como la dirección o la influencia sobre la dirección de la asociación que hoy llamamos Estado, y por otro una concepción de poder como dominación. El poder es definido a partir de un modelo teleológico de acción que supone una relación de medios fines entre individuos o grupos de individuos. Bueno, esto ustedes lo conocen, entonces yo voy a saltar un poco como lo que sigue. Por otro lado, a ver, bueno, en palabras de Weber, el Estado, como todas las asociaciones políticas que históricamente lo han precedido, es una relación de dominación de hombres sobre hombres que se sostiene por medio de la violencia legítima. De este modo, la política busca influir en esta relación de dominación, pero dicha relación se funda en último término en la violencia. Por eso, como lo afirma Hannah Arendt, bajo esta visión, dice ella, la cito, la violencia no es sino la más flagrante manifestación de poder. Esta continuidad entre poder, violencia y Estado puede extraerse también del Manifiesto Comunista, cuando Marx y Engels sostienen que el poder político, hablando propiamente, es la violencia organizada de una clase para la opresión de otra. De esta frase y otras afirmaciones de Engels, se infiere que el poder político, que en este caso equivale al Estado, es un órgano de dominación de clase. Si el poder se asimila a la organización de la violencia desde la perspectiva revolucionaria, la política es también, como en el caso de Weber, una lucha por el poder, un poder que se comprende fundamentalmente a partir de la relación de mando y obediencia. Ahora bien, como ese poder se funda en la violencia, la lucha por el poder termina recurriendo a ella en el momento más extremo de su desarrollo. Por eso, como lo afirma Lenin en su lectura de Engels, para la política revolucionaria, la lucha contra el poder político instituido desemboca en último término en una revolución violenta. El Estado burgués no se extingue, sino que debe ser destituido por la fuerza de la clase oprimida. Aunque este realismo político puede ser útil para comprender las relaciones entre política y violencia, que de facto se dan en determinadas situaciones históricas, como en las que, por ejemplo, se siguen viviendo hoy en Colombia, lo cierto es que oscurece o incluso oculta el hecho de que el poder también puede ser concebido como un asunto colectivo que no se define a partir de la dominación y que por tanto no debe ser confundido con la violencia. En este sentido, la conocida concepción del poder desarrollada por Hannah Arendt puede resultar muy útil para observar la relación entre política y violencia desde un ángulo distinto al del realismo político. Para Arendt, la primera condición del poder es la presencia de otros. Se encuentra potencialmente en una situación de reunión entre seres humanos, pero únicamente existe en su actualización. No hay poder en aislamiento, puesto que éste solo emerge en el momento en que los seres humanos actúan juntos. Poder corresponde a la capacidad humana, no simplemente para actuar, sino para actuar concertadamente. Este actuar en concierto establece relaciones entre los actores e inaugura un espacio de aparición que es preservado por el poder. Pero simultáneamente, dado que el poder no es nunca la propiedad de un individuo,
este requiere siempre la unidad de un grupo o, si se quiere, del pueblo para mantenerse vivo. Por eso la impotencia aparece en el instante mismo en que por alguna razón esta unidad o este actuar en concierto desaparece. Así pues, el concepto arendtiano de poder no es un poder sobre otros, sino un poder con otros. No es un instrumento vertical y jerárquico de mando que busque imponerle a determinados individuos o grupos cierta manera de actuar, sino una capacidad colectiva que instaura y conserva una esfera pública en la cual los actores se revelan en condiciones de pluralidad e igualdad. En otras palabras, el poder para Arendt no se encuentra ligado a aquella concepción de la política que busca principalmente responder a la pregunta ¿quién manda a quién? Para la pensadora alemana, la política no es un asunto de mando y obediencia, sino la inauguración a través de la acción de un vínculo común de igualdad y libertad. Por eso el poder, pero también la política, deben ser distinguidos de la violencia. En este caso, la violencia no es la manifestación más eficaz del poder, sino una actividad de carácter instrumental que tiene la capacidad de destruirlo. Mientras que el poder es para Arendt un fin en sí mismo, la violencia es por naturaleza un medio y por tanto necesita una justificación. Esta justificación está claramente relacionada con la racionalidad teleológica que permea la doble negación a la cual se hacía referencia anteriormente. Pero el poder, por su parte, no necesita una justificación futura, sino la legitimidad inicial que emana de la reunión entre varios. Como ya ha sido mencionado, el consentimiento y la pluralidad son consustanciales a esta legitimidad. Ahora bien, de esta distinción conceptual que Arendt realiza entre poder y violencia, no se infiere que ella no sea consciente de que en la vida social ambas nociones aparecen frecuentemente entrelazadas. Si bien la violencia no crea poder, es claro que, por ejemplo, en una situación de conflicto armado, dice ella, todo depende del poder que haya tras la violencia, o que en ciertas situaciones de resistencia, dice de nuevo Arendt, el dominio por la pura violencia entra en juego allí donde se está perdiendo el poder. La distinción analítica entre poder y violencia no evade entonces su relación concreta. Aunque la violencia no se identifica con el poder, es claro que la primera puede estar apoyada y sujetada por el segundo. Por eso, cuando la violencia no tiene un poder tras de sí, o mejor, cuando ella misma ha destruido todo poder, se convierte en terror. Entonces, finalmente, para concluir, la potencia política. La política sin armas en Colombia no significa el fin del conflicto, porque aún después de la posible firma de la paz, los conflictos sociales, políticos y económicos seguirán existiendo. Incluso tal vez se manifestarán con mayor fuerza y visibilidad que en los largos años de guerra. La diferencia, sin embargo, debe ser la manera como se expresen y se resuelvan estos conflictos. Si se crean las condiciones para que las armas sean dejadas a un lado, los desacuerdos y antagonismos tendrán que tramitarse dentro del marco de la no violencia y no a través de la confrontación bélica. No obstante, como lo he intentado señalar, la política sin armas no debe construirse bajo la ilusión de una plena y tajante separación entre política y violencia. La doble negación no puede ser completamente suprimida ni superada. Por eso lo máximo que puede posibilitar el escenario de construcción de paz es la mitigación de este ciclo entre la no violencia y la contraviolencia. Pero para que esta mitigación tenga lugar se requieren tanto desde el lado de la política estatal como de la política revolucionaria una serie de modificaciones. La renuncia de la insurgencia a la vía de la violencia está ligada en parte a la disminución de la contraviolencia estatal. La desigualdad, la exclusión política, la acumulación y la represión violenta, entre otros factores, perpetúan el ciclo de la violencia en el país. Los diálogos de paz deben ser por lo menos un comienzo en el que se reconozcan y se empiecen a encontrar soluciones reales a este tipo de situaciones de las cuales el Estado y un sector de la sociedad son responsables. Ahora bien, digo que la renuncia de la insurgencia de las armas está en parte vinculada a lo anterior, porque por otro lado las razones de su alzamiento armado no se reducen a una resistencia reactiva, sino que dependen de un proyecto teleológico que utiliza la violencia como un medio para la emancipación. La posibilidad de hacer política sin armas requiere, por lo tanto, una renuncia a la táctica de la guerra como instrumento para fines de libertad, justicia social e igualdad. Bueno, voy a saltar un poco para ya finalmente terminar. Bueno, el asunto es que
digamos, el uso de esta contraposición entre el poder, relación poder-política en Weber y Arendt, me sirve más en un sentido, sobre todo lo de Arendt, como de tener un estilo de distancia crítica para mirar las posibilidades de la potencia política, porque considero que el estilo de política, entendido como la inauguración de un espacio de aparición, es fundamental en este momento del proceso de paz en Colombia, para que surja un espacio donde además se visibilicen, se pongan de manifiesto una serie de sujetos o actores mejor, que no se han manifestado hasta el momento en la esfera pública precisamente por las condiciones de guerra. Entonces, por eso un poco la potencia tiene que ver con esto último, y es los acuerdos firmados e incluso la implementación no alcanzan o no alcanzarán a predecir lo que puede significar para la política colombiana la emergencia de una pluralidad de actores populares en una nueva esfera pública. La potencia política reside justamente en esta imprevisibilidad. Si las condiciones socioeconómicas, jurídicas y políticas favorecen esta emergencia, no solo las movilizaciones, sino también las diferentes formas de organización, asociación y participación directa, combinadas con el voto, los cambios en los ámbitos de opinión y la transformación de las relaciones al interior del Estado mismo, pueden constituirse en un verdadero proceso de democratización de la sociedad colombiana. Si, como lo sostiene Arendt, el poder y la violencia son opuestos, donde uno domina absolutamente falta el otro, un incremento en el poder popular concebido a partir de la pluralidad y la legitimidad puede ser uno de los caminos más importantes y necesarios para tratar de lograr que en Colombia por fin sea posible hacer política sin armas. Listo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mauro Benente. Gracias a Diego por el armado del panel. Bueno, mi trabajo se titula Los supuestos del pensamiento político y jurídico de Habermas, y en algún sentido tiene una especie de doble origen, uno más teórico, uno más coyuntural. El más coyuntural es que tuvo que preparar Habermas para un concurso docente. El más conceptual tiene que ver con una crítica que aparece en el discurso filosófico de la modernidad, un texto que Habermas publica en 1985, pero que recoge una serie de clases que Habermas había dado en Europa, en New York y en Boston. Y en una de esas clases dedicadas a Foucault, Habermas retoma una crítica que había hecho Nancy Fraser en un artículo de 1981, en el cual le acusaba a Foucault de criptonormativismo, ¿sí? De ser alguien que al momento de supuestamente criticar cierto funcionamiento del poder, no hacía explícitos sus fundamentos normativos. Acá lo que me interesa es presentar la propuesta democrática, política y jurídica que reconstruye Habermas, tratando de pensar si, así como es un problema no hacer explícitos ciertos fundamentos normativos para analizar críticamente algunos procesos sociales, quizás también sea un problema tener fundamentos normativos tan exigentes y tan complejos como los que exige Habermas. ¿Sí? Lo que me va a interesar es problematizar aquellos fundamentos normativos que Habermas reconstruye para enjuiciar críticamente el funcionamiento del derecho y la política moderna. Hay un libro del 85 de Skinner que dice que Habermas trae de vuelta la gran teoría de las ciencias sociales. Yo no sé si eso es aplicable a toda la obra de Habermas, pero que me parece que sí es aplicable a los trabajos de los 80 y los 90, por lo menos hasta Facticidad y Validez, donde Habermas se dedica especialmente al estudio del derecho y de la política. Digamos. Teoría de acción comunicativa en 1981, donde Habermas, a partir de una pragmática universal, reconstruye los fundamentos implícitos en un tipo particular de acción, que es la acción oriental al entendimiento. Ética del discurso del 83, las aclaraciones sobre ética del discurso del 81 y Facticidad y Validez, me parece que forman un núcleo de un Habermas tratando de reconstruir cierto funcionamiento de la modernidad y tratando de reconstruir un tipo de racionalidad particular que él intenta desplegar para pensar la moral y para pensar la política. Digamos, los trabajos de Habermas dedicados a cuestiones estrictamente jurídicas y políticas aparecen en la segunda mitad de 1980, en una serie de conferencias que son del 86, del 87 y del 88, y una serie de artículos que son de esa época,
donde Habermas comienza a trabajar en dos andariveles relativamente separados, que en facticidad y validez van a estar más vinculados, que son el problema de la legitimidad del derecho y el problema de la legitimidad del poder político. Insisto, en estos trabajos de los 80 como dos esferas relativamente separadas. En los trabajos de los 80, en particular, en una conferencia que Habermas dicta en 1986 en Utah, que se llama ¿Cómo es posible la legitimidad por vía de la legalidad?, y un artículo que publica con el mismo nombre en 1987, en una revista que se llama Justicia Crítica, Habermas mantiene una preocupación que es cómo pensar o cómo mantener la legitimidad del derecho en un contexto postmetafísico. ¿Sí? En contextos en los cuales no se puede apelar a una legitimidad del derecho a partir de algún orden divino o a partir de algún contrato social o algo por el estilo, Habermas apela a una formalidad como clave de legitimidad del derecho. Una formalidad que no es weberiana, sino que para Habermas debe estar impregnada por ciertos valores morales. Sí, digamos, Habermas sostiene en estos primeros trabajos de los 80 que el derecho será legítimo en tanto y en cuanto sea permeable al ingreso de los valores morales. Acá voy a hacer una pequeña aclaración porque va a ser importante para después tener en cuenta facticidad y validez. En ética del discurso, y esto lo mantiene Habermas en aclaraciones sobre ética del discurso y en verdad y justificación, hay una distinción en el plano de la ética y el plano de la moral. El plano de la ética, Habermas la piensa en una dimensión más bien aristotélica, de alguien preocupado por el bien individual, y el problema de la moral es el problema de la justicia, que es un problema no individual sino universal, y que opera en general como correctora de la ética. ¿Sí? Entonces, cuando Habermas en todos sus trabajos piensa en una dimensión moral, piensa en una dimensión que requiere universalidad, que requiere asentimiento de todos. ¿Sí? Esto después en facticidad y validez va a estar más claro, pero en estos primeros trabajos de la segunda parte de la década de los 80, Habermas dice el derecho va a ser legítimo si se construyen espacios procedimentales que sean permeables a los discursos morales. En una de estas conferencias, sí, que son de la segunda parte de los 80, que se llama sobre la idea del Estado de Derecho, Habermas avanza un poquito más en qué supone esta formalidad que dotaría de legitimidad al derecho moderno, y Habermas sostiene que, cito textual, los procedimientos legislativos supone que los discursos políticos queden sometidos a las restricciones impuestas por el principio de los resultados de esos discursos puedan ser susceptibles de asentamiento general, es decir, a las restricciones impuestas por el punto de vista moral que hemos de respetar cuando se trata de fundamentar normas. Es decir, Habermas inicia un sendero en el cual la legitimidad del derecho va a estar dada por una formalidad particular y esa formalidad va a hacer que todos estemos potencialmente de acuerdo con las normas que sean sancionadas. Es decir, Habermas incluye dentro de la gramática del pensamiento de la legitimidad del derecho la idea de un acuerdo, la idea de un consenso. En estos primeros trabajos de los 80, yo les decía, la legitimidad del poder político está separada de la legitimidad del derecho, y esto es especialmente abordado en una conferencia que se llama La soberanía popular como procedimiento, que Habermas dicta en 1988, y allí Habermas dice que el poder político no se puede fundamentar a sí mismo, es decir, el subsistema político no puede fundamentarse a sí mismo, legitimarse a sí mismo, sino que debe ser, en algún sentido, legitimado por ciertos espacios públicos de formación de la opinión que deberían influir en estos espacios de toma de decisión política. Sí, Habermas dice entonces que la legitimidad del poder político exige dejar de lado las relaciones de poder que se desarrollan en estos espacios de la sociedad civil. Sí, digamos, el modo en el cual se desarrollan estos espacios de deliberación en los cuales se dota de legitimidad este orden político, para Habermas no deberían estar distorsionados por relaciones de poder. Sí, estos son, digamos, algunos balbuceos, algunas pistas con las cuales Habermas empieza a pensar la legitimidad del derecho y la legitimidad de la política hacia fines de los 80. ¿Sí? Por un lado, un derecho legitimado en una clave formal que supone el consentimiento de todos, y por el otro lado un poder político que no se puede legitimar a sí mismo como un subsistema, sino que debe legitimarse en estas interacciones comunicativas que se producen en la sociedad civil o en lo que Habermas denomina mundo de la vida, con el requisito que no estén permeados por relaciones de poder. Estas puntas que hacia fines de los 80 están todavía relativamente desconectadas,
en Facticidad y Validez, el libro que Habermas publica en 1992, me parece que están más ligadas. En algún sentido, digamos, la propuesta que Habermas intenta desplegar en Facticidad y Validez es desarrollar una reconstrucción racional de la autocomprensión de los órdenes jurídicos modernos. Habermas no está intentando hacer una teoría descriptiva de los órdenes jurídicos y políticos modernos, ni tampoco una teoría solamente normativa de cómo deberían ser los órdenes jurídicos, políticos y modernos, sino que la apuesta habermasiana es desplegar una teoría reconstructiva que intentaría dar con aquellos fundamentos implícitos que estarían en el ordenamiento jurídico político moderno y que se verían como elementos de una clave normativa. Es decir, Habermas no se sitúa en un espacio constructivista de construir esos principios morales o esos principios que estarían o que deberían ser la base de los ordenamientos jurídicos, sino que Habermas reconstruye aquellos principios que supuestamente están. Y esos principios son los que nos deberían ser la guía normativa de cómo analizar críticamente el despliegue de esos estados modernos o esos órdenes jurídicos políticos modernos. En esta clave de reconstrucción hay dos capítulos centrales de Facticidad y Validez, que son el tercero y el cuarto. En el primero, Habermas lo que intenta hacer es hacer una reconstrucción del sistema de los derechos, y en el cuarto lo que intenta hacer es hacer una reconstrucción de los fundamentos de legitimidad del poder político. Quizás el punto central del capítulo tercero, uno de los elementos más importantes del capítulo tercero, es tratar de resolver una tensión que existe en la teoría política, que es la tensión entre soberanía popular y derechos del hombre. Digamos, tanto para el liberalismo como para el republicanismo, uno podría reconstruir una tensión entre la idea de democracia o la idea de soberanía popular, que supone que las decisiones se toman por una mayoría, y la idea de derechos individuales, que suponen que justamente las decisiones más importantes se extirpan de esas decisiones mayoritarias. En algún sentido, digamos, la apuesta central de Habermas es establecer una vinculación conceptual necesaria entre soberanía popular y derechos, o entre autonomía pública y autonomía privada. Para eso, Habermas se pregunta cuáles serían los derechos que los individuos mutuamente se darían si quisieran regular sus actividades por un sistema jurídico. Y Habermas lo que sostiene es que existe una cooriginalidad, cito textual, de autonomía privada y autonomía pública, y esto se puede descifrar cuando desgranamos en términos de teoría del discurso la figura del pensamiento que representa la autolegislación, figura conforme a la cual los destinatarios de las normas son a la vez los autores de sus derechos. La apuesta central de Habermas es partir de esta pregunta, ¿sí? ¿Cuál serían el sistema de los derechos que los ciudadanos se darían? Habermas dice se darían los derechos en los cuales se reconocerían como sus autores, y bajo esta prisma, Habermas lo que cree es que los derechos no funcionan como límites para esa autonomía pública, sino como condiciones que habilitan esa autonomía pública. Es decir, los derechos no son unos límites a la soberanía popular, sino en algún sentido los derechos serían algo así como los que habilitarían esa soberanía popular. Es decir, habría una íntima vinculación entre autonomía pública y autonomía privada y no dos elementos en tensión. Acá me parece que hay un primer problema en la teoría habermasiana, que es que históricamente estos derechos no se dieron de forma simultánea. Si esta tarea reconstructiva tiene un primer problema, que es que históricamente no todos los ordenamientos jurídicos y políticos consagraron simultáneamente autonomía pública y autonomía privada. Pero por otro lado, el gran problema que creo que tiene Habermas al tratar de establecer esta idea según la cual los autores son a su vez los destinatarios de las normas para pensar en una clave de legitimidad del sistema de los derechos, tiene el problema de estar suponiendo el consenso entre los actores políticos. Y me parece que este supuesto del consenso se nota muchísimo en la crítica que le hace Habermas a Rousseau. En ese capítulo tercero, Habermas dice: los que más se han acercado a esta idea de vincular la autonomía pública y la autonomía privada, la soberanía popular y los derechos del hombre, ha sido Kant y Rousseau. Habermas dice: Kant se fue por una autopista liberal, y el problema de Rousseau es que ha sido excesivamente republicano. Y en particular, dice Habermas, el problema que ha tenido Rousseau no fue en el procedimiento de constitución de esa voluntad general, sino el problema de cómo tratar a la disidencia. ¿Sí? Porque recordemos que
Rousseau no tiene ningún problema en establecer el mecanismo de la coacción para obligar a aquellos que no se ajusten a la voluntad general. Claro, el problema es que para Habermas esto es un problema porque en su esquema conceptual el disenso no existe, porque en el supuesto teórico habermasiano está el consenso en cuál es el sistema de los derechos que los individuos se quieren dar. Ahora, si uno deja de suponer ese consenso, digamos, queda la pregunta en el esquema habermasiano de cómo resolverlo. Habermas no se preocupa por resolver esto porque su sistema de legitimidad, el sistema de los derechos, supone el consenso. Entonces me parece que en la crítica que le hace Rousseau se muestra el gesto habermasiano de, digamos, disolver cualquier tipo de conflicto, no decir cómo los conflictos se resuelven, sino simplemente suponer que habría un consenso, en este caso, en el sistema de los derechos que los individuos querrían darse. Ahora bien, Habermas no piensa solamente cierto consenso entre los individuos en estos momentos constitucionales, sino que también lo piensa para dotar de legitimidad a la dominación política. Habermas lo que dice es que el sistema de los derechos requiere de una institucionalización en el plano del Estado, es decir, necesita que estos derechos se institucionalicen en un organigrama político y jurídico. Ahora bien, ya como había adelantado en esta conferencia en 1988, Habermas sostiene que la administración estatal, el sistema político, no puede legitimarse a sí mismo, sino que debe contar, cito textual, con un poder comunicativo productor de derecho. Es decir, sería esta esfera de la sociedad civil la que debería dotar de legitimidad a las decisiones políticas que eventualmente se tomen. Ahora bien, acá, digamos, además de seguir suponiendo en algún sentido el consenso, creo yo, de los ciudadanos para dotar de legitimidad las decisiones del poder político, Habermas dice algunas cosas más. En ese texto hay una definición de Estado de Derecho, ¿sí?, que dice lo siguiente: el Estado de Derecho puede conceptualizarse, cito textual, como la exigencia de ligar el poder administrativo, regido por el Código Poder, al poder comunicativo creador de derecho, y mantenerlo libre de interferencias del poder social, es decir, de la fáctica capacidad de imponerse que tienen los intereses privilegiados. Es decir, acá Habermas lo que está diciendo, o lo que está mostrando, ya no es como en los 80, que efectivamente no hay relaciones de poder en esta sociedad civil que produce comunicativamente las pautas sobre las cuales se debe sustentar el poder político, sino que lo que está diciendo Habermas es que efectivamente existen o pueden existir intereses privilegiados, puede existir algo así como un poder social, y la clave está en dejar de lado ese poder social. El problema es que Habermas no dice cómo se puede dejar de lado este poder social. Habermas cree que en un contexto político, un colectivo de personas constantemente se sitúa frente a la pregunta ¿qué debemos hacer? Y Habermas dice esto se resuelve en términos cooperativos, y además en este plano cooperativo que tratamos de resolver las cuestiones políticas, hay tres niveles de discusión. El primero es el nivel pragmático, el segundo es el nivel ético y el tercero es el de los compromisos morales. Recuerden que el nivel de los compromisos morales requiere que para esta pregunta de qué debemos hacer, se llegue a la universalidad. ¿Sí? Se llegue a la universalidad, es decir, que todos estemos de acuerdo en ese qué debemos hacer. Pero además Habermas agrega algo más, que es que, además de que las normas en cuestión puedan contar con el asentimiento meditado de todos los afectados, Habermas dice que estas regulaciones, cito textual, deben beneficiar en igual interés a todos los miembros. Es decir, ya no solamente Habermas está pensando en un esquema de cierto consenso para construir en este espacio de la sociedad civil para dotar de legitimidad al poder político, sino que Habermas cree que ese acuerdo al que supuestamente lleguemos debe beneficiar por igual a todos los intereses. Piensen en cualquier tipo de conflicto, capital, trabajo, etcétera, si es posible, primero el acuerdo, en segundo lugar, si es posible, en beneficio de todos los miembros. Es decir, y para ir cerrando porque me sacaron la tarjeta amarilla de los 5 minutos, me parece que Habermas en algún sentido tiene una propuesta reconstructiva interesante de cuáles serían los fundamentos implícitos sobre los cuales se asienta el ordenamiento jurídico y político moderno. Digamos, Habermas da una base sólida
para pensar desde dónde enjuiciar críticamente los procesos políticos. Esa base sólida es, bueno, pensar en una discusión entre individuos más o menos libres e iguales sobre qué sistema de derechos se querrían dar y consensuar ese tipo de derechos. Y en segundo lugar, pensar en un esquema institucional que garantice esos derechos, sabiendo que ese esquema institucional debe responder constantemente a ese poder comunicativo constituido en un espacio de la sociedad civil, que no tenga interferencias de las relaciones por las relaciones de poder, que no tenga disensos y que además los acuerdos a los cuales se lleguen sea en igual interés de todos los miembros. Es decir, frente a esta crítica criptonormativista que le hacía Foucault, es decir, desde dónde enjuiciar algún proceso político, Habermas dice, bueno, desde acá. Lo que uno podría preguntarse, a la luz de esta propuesta reconstructiva y normativa habermasiana, es si tiene algún tipo de utilidad este tipo de propuesta política. Porque en algún sentido, frente a el drama de cómo pensar la legitimidad del Estado y el derecho en contextos de desigualdad, no porque nos guste la desigualdad, sino porque la desigualdad existe, Habermas supone una igualdad entre los individuos. En un contexto en el cual, donde la clave para pensar lo político se da cuando necesariamente no hay acuerdos, porque nunca los hubo y no tenemos maneras de pensar que los habrá. Es decir, frente a la pregunta central de cómo pensar la legitimidad del orden político y jurídico frente al desacuerdo, Habermas supone el acuerdo. ¿Sí? Entonces, ahí lo que está de fondo es, en algún sentido, qué utilidad tiene una teoría normativa que propone como resueltos los grandes problemas de la teoría política. O dicho de otra manera, ¿qué utilidad tiene criticar cualquier ordenamiento jurídico y político a partir de un esquema conceptual que parece tener poca vinculación con la historia política y con la historia jurídica de la modernidad? Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta mesa. Yo voy a presentar un texto que tiene por título Carisma. ¿Se escucha bien? Ah, ok. Hola, ¿ahí se escucha mejor? Bueno, excelente. Ya los saludé, así que me queda ahora comentarles el título del trabajo que les traje, para compartir con ustedes, que es un texto que lleva por título Carisma y sucesión, reflexiones weberianas sobre la continuidad del kirchnerismo. ¿Sí? Así que la idea es pensar un poco eso. Pensar la continuidad del kirchnerismo y empezar por la pregunta evidente, que es la pregunta de ¿qué determina la continuidad o discontinuidad del kirchnerismo? Digamos que la legitimidad del próximo presidente argentino se va a definir en gran medida en función de su continuidad o discontinuidad respecto del kirchnerismo. Y esto no es decir mucho, porque si uno piensa gobiernos como los de Alfonsín, o los de Menem, o los de Néstor Kirchner, o Cristina Kirchner, todos ellos se midieron en gran medida, su legitimidad se midió en gran medida en función de los periodos antecedentes. En el caso de Raúl Alfonsín, la legitimidad de su gobierno en gran medida estuvo marcada por la antecedencia de la dictadura. En el caso de Carlos Menem, por la antecedencia de dificultades económicas en la década del 80. En el caso de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, bueno, por la década del 90 y por su deriva catastrófica en los acontecimientos de 2001. Así que, digamos, es de lo más probable, va casi de suyo, que el próximo presidente tenga que vérselas en términos de su legitimidad con este contraste retrospectivo con el ciclo político kirchnerista. Tal vez la novedad es que el cambio de mando en esta ocasión no ocurre en un contexto de colapso, crisis terminal, crisis de la legitimidad, como sí ocurrió en los casos de la derrota bélica de 1982 o la crisis monetaria de 1989 o el estallido social de 2001. Digamos que quien suceda a Cristina Kirchner podrá apelar tanto a estrategias de identificación como a estrategias de
diferenciación, teniendo a su alcance una latitud de opciones definidas entre el polo de la estricta continuidad con el kirchnerismo y el polo contrario de la estricta ruptura con el pasado inmediato. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de continuidad con el kirchnerismo? ¿Qué es aquello susceptible de continuar o de permanecer igual más allá del cambio de gobierno? Tres hipótesis respecto de en qué consiste la continuidad, en qué consistiría la continuidad del kirchnerismo. La primera hipótesis opera a nivel de agenda, ¿sí? El kirchnerismo sería una agenda de políticas públicas vinculada al fomento de la demanda agregada, a la inversión social, a la promoción de juicios de lesa humanidad, a estrategias determinadas de inserción multilateral. Digamos, el kirchnerismo sería una agenda de políticas públicas que yo me permito identificar a este nivel de análisis con las lecturas que, por ejemplo, ha provisto Daniel García Delgado, ¿sí? La hipótesis García Delgado de definir al kirchnerismo a nivel de la agenda, como una agenda de políticas públicas. ¿Cuál es el inconveniente de esta definición del kirchnerismo como una agenda de políticas públicas? El hecho de que a lo largo de los 12 años del kirchnerismo hay políticas públicas que han mostrado cambios sustanciales, ¿sí? Yo, por darle solo un ejemplo, las estrategias del kirchnerismo respecto de la pobreza y la exclusión social comenzaron enfatizando fuertemente en la salida por vía del empleo y con una renuencia muy firme a toda estrategia de ingreso ciudadano, ingreso universal, y en un determinado momento las estrategias de autoempleo, digamos, vinculadas a los planes Más y Mejor Trabajo, etcétera, fueron de alguna manera reemplazadas y sobrepuestas por la asignación universal por hijo, que no estaba en la agenda de políticas públicas del kirchnerismo desde sus comienzos. Entonces, moverse a nivel de la agenda permitiría, digamos, toda una serie de equívocos, ¿sí? La segunda hipótesis, el segundo nivel en el que se podría jugar la continuidad o discontinuidad del kirchnerismo, tendría que ver con una dimensión estructural, con la alianza social de base. Uno diría, bueno, la agenda puede cambiar o puede mantenerse, pero lo que define al kirchnerismo es una determinada composición de la alianza social sobre la que esta alternativa política se erigió. Y si identificamos el nivel de agenda con García Delgado, yo diría, este nivel lo podemos identificar con la hipótesis Basualdo, Eduardo Basualdo, ¿sí? La idea de que los ciclos políticos se definen en función de una estructuración de las alianzas de base, ¿sí? Nuevamente el mismo inconveniente, digamos. Ni hablemos de la crisis del conflicto por las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Digamos, a lo largo de 12 años de kirchnerismo hubo desplazamientos de sectores y de alianzas sociales, digamos, constitutivos del kirchnerismo. Por, digamos, mencionar algo, podemos hablar del sindicalismo, de los desplazamientos que se dieron en el sindicalismo. Sin embargo, a pesar y a través de esos desplazamientos, nosotros seguimos hablando de kirchnerismo. Entonces, ¿qué es el kirchnerismo? ¿Qué es lo que persiste igual cuando cambian las políticas públicas, cuando cambian algunos actores centrales y ciertas composiciones estructurales a nivel de la alianza social de base? Tercera hipótesis, una hipótesis ya no estructural, sino una hipótesis postestructural, ¿sí? La idea de que del kirchnerismo se define en la dimensión antagonista de la identidad política. Y esto evidentemente sería una hipótesis Laclau, digamos, ¿no? La idea de que el kirchnerismo implica una lógica de identificación política que establece una partición al interior de la sociedad, identificando un campo popular, pero solo en función de su antagonismo con el campo de los poderosos, digamos, ¿no? Y acá el inconveniente, nuevamente, que tenemos, identificado en términos de Laclau, tiene que ver con los significantes flotantes, digamos, con aquellos elementos significativos que pueden desplazarse de un lado a otro de la cadena significante. Laclau reconoce la inestabilidad digamos, del lazo equivalencial, de un lazo equivalencial sostenido en el puro antagonismo, y subraya en La razón populista la importancia de los procesos psíquicos de revestimiento afectivo y lidinización del lazo con el líder como garantía para estabilizar esa identidad más allá de las mutaciones que se puedan producir de un lado a otro de la frontera antagónica,
¿sí? O sea, la frontera antagónica que divide pueblo y poderosos predispone a los que quedan de este lado, de un mismo lado, a la solidaridad estructural. Pero esa predisposición a la solidaridad estructural no puede cuajar en una identidad política permanente si no es revestida libinalmente por una dimensión afectiva. ¿Sí? La segunda parte, el gran aporte de la razón populista, no insisto mucho en esto, en todo caso podemos volver si así lo quieren en las preguntas. El tema es que la continuidad del kirchnerismo va a depender entonces de la continuidad de la relación emocional que los adeptos traben con el nuevo dirigente. Presentada de este modo, la pregunta por la continuidad del kirchnerismo equivale a la pregunta weberiana por el carisma y la rutinización del carisma. Entonces, nuestra pregunta, la segunda pregunta, ¿sí? La primera era ¿qué determina la continuidad o discontinuidad del kirchnerismo? La segunda pregunta es ¿cómo transfundir el carisma de un dirigente a otro? ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? Bueno, ustedes conocen las distinciones típico-ideales de legitimidad en Weber, tradicional, racional, carismática. El problema de la legitimidad carismática es que a diferencia de las legitimidades tradicional y racional legal, son profundamente inestables porque no descansan en, por ejemplo, la creencia en la santidad de una tradición o la creencia en la legalidad de toda una serie de ordenaciones impersonales y leyes y estatutos, sino que descansa plenamente sobre la persona en quien se reconocen cualidades extraordinarias, cualidades mágicas, proféticas, heroicas. Esto da lugar a un tipo de dominación profundamente intensa, extracotidiana, pero también profundamente inestable. ¿Sí? El problema específico de la legitimidad carismática es cómo estabilizar una forma de dominación que es, por definición, extracotidiana e inestable. Bueno, y acá aparecen en Weber toda una serie de caracterizaciones de estrategias de rutinización del carisma, ¿sí? Algo de eso discutíamos en la presentación de un libro en el que están Lucas Martín y Isidoro Cheresky hace poco más de 2 horas, donde identificábamos que en nuestro contexto lo que se está dando es una rutinización del carisma, no por vía hereditaria, digamos, o sea, no hay un familiar, no hay un heredero al quien transfundir el carisma, sino por vía, una de las vías previstas por Weber, que es la selección del sucesor carismático por parte del líder, esto es, la selección de Scioli por Cristina Kirchner, ¿sí? Y la posterior corroboración plebiscitaria, ¿no? Nosotros estamos en ese momento de la rutinización del carisma, absolutamente previsto por Weber, digamos, estamos en el corazón de la sociología de la dominación weberiana en este momento, entre el momento de la preselección del próximo líder carismático por el líder carismático actual y la necesaria corroboración plebiscitaria, ¿sí? El tema es si esa corroboración plebiscitaria será observada no solo en las próximas elecciones generales y, en todo caso, en la segunda vuelta, sino si esa corroboración plebiscitaria persistirá, digamos, a lo largo de las diferentes pruebas que el nuevo líder carismático tenga que asumir, digamos, si este líder va a tener la estatura carismática para superar la prueba y seguir concitando la adhesión de los adeptos carismáticos. ¿Sí? Ahora, tercera pregunta. ¿Cuáles son las cualidades que definen al dirigente carismático? ¿No? Y acá es donde la lectura de Weber me parece, una lectura detenida y de primera mano del carismatismo en Weber, me parece que puede traer un aporte que haga una diferencia respecto de las interpretaciones corrientes. Digamos que el carismatismo se define por 3 cualidades, ¿sí? La primera es el carácter fuertemente personal, la segunda tiene que ver con la emotividad y la tercera tiene que ver con la corroboración. En primer lugar, carácter personal del carismatismo es una cualidad extraordinaria de una persona que es reconocida por otras como manifestación de fuerzas sobrenaturales, superhumanas, ¿sí?
¿sí? Weber no tiene ningún problema de recuperar la terminología nietzscheana, ¿sí? del Übermensch, ¿sí? Se trata de un superhombre el líder carismático. Y esto moviliza, en segundo lugar, de parte de los adeptos carismáticos, una emotividad donde, digamos, el tipo de acción predominante es emotiva, irracional, espontánea, furiosa, de entrega y confianza y de fervor. ¿Sí? Estos son todos términos que aparecen en Economía y Sociedad. De modo que carácter personal de la relación entre dirigente y dominados, entre dirigentes y adeptos. Por otro lado, un comportamiento emotivo, furioso, fervoroso, de parte de los adeptos. Y en tercer lugar, inestabilidad, ¿sí? Que ya indicábamos, continua necesidad de corroboración. Dice Weber, si quiere ser un profeta tiene que hacer milagros. Si quiere ser un caudillo guerrero debe realizar acciones heroicas. Y agrega, si falta de un modo permanente la corroboración, si el agraciado carismático aparece abandonado por su Dios y por su fuerza mágica o heroica, si el éxito se le resiste a cada paso y sobre todo, si su jefatura no aporta ningún bienestar a los dominados, entonces hay probabilidades de que su autoridad carismática desaparezca. Entonces, reconocimiento de cualidades personales extraordinarias. Conducta emotiva, irracional y furiosa de parte de los adeptos, corroboración precaria, dependiente de manifestaciones fastuosas y de beneficencia a los dominados. Digamos que, si definimos al carisma en estos términos, la transfusión del carisma implica la transmisión de una técnica propagandística de divinización personal del dirigente y de manipulación de las emociones de las masas, complementada por algunas políticas de transferencia materiales que no tendrían por qué ir más allá de lo meramente asistencial. En definitiva, Weber nos ayudaría a corroborar el más craso sentido común de la sempiterna denigración de las masas. En virtud de la estatura intelectual superlativa de Max Weber, mal haríamos en contentarnos con conclusiones tan insignificantes, ¿sí? De modo que apostemos a que Weber tiene algo más interesante para decirnos respecto del carismatismo que lo que acabamos de restituir a partir de una lectura, yo diría, de superficie de Economía y Sociedad. Entonces, de vuelta, la misma pregunta. ¿Cuáles son las cualidades que definen al dirigente carismático? ¿Qué ven los adeptos en el líder? Volvamos sobre estas tres características. Cualidad personal, motivación emocional y publicidad de las hazañas. Vamos, en primer lugar, a la noción de persona o de personalidad que aparece en Weber, la noción de Persönlichkeit. Weber se preocupa, en su restitución de la noción de persona, por distanciarse del culto romántico a lo misterioso, a lo irracional, a la celebración de la personalidad como un fondo de misterio. Bueno, eso no le interesa a Weber. Bien al contrario, lo constitutivo de una verdadera personalidad para Weber es la de una personalidad erguida, la de una personalidad, digamos, que racionaliza su propia existencia en función de valores y significados últimos. Esto implica que la personalidad no es algo dado o algo que esté al alcance de cualquiera. Solo tiene, dice Weber, una personalidad quien está pura y simplemente al servicio de una causa. Contra la excitación estéril, las inflamaciones románticas, Weber sostiene que el hombre auténtico solo es persona, ¿sí? Aquel hombre que incardina su vida en función de una causa o ideal y que racionaliza su conducta en función de esta causa, alcanzando solidez interior. Weber insiste en el hecho de que quienes adhieren a un dirigente carismático lo hacen porque comparten la causa o la misión que constituye la estatura ética de esa persona. Lo que comparten dirigente y dirigidos es la causa común que los vincula. Esta es la noción weberiana de personalidad que debe ser movilizada cuando identificamos que el carismatismo remite a una dimensión personal. Esto permite relativizar, en segundo lugar, los componentes emotivos o irracionales. ¿Sí? Dice Weber, el fervor, ¿sí? Estas masas furiosas, el fervor, por personal que sea su carácter, en el caso concreto de un jefe irresistible,
posee en su tendencia y en su contenido normal un rasgo objetivo, sachlich, objetivo, es decir, significa fervor por una causa común, Weber. ¿Sí? El fervor de los adeptos respecto del líder carismático tiene la forma del fervor por una causa común, por un resultado racionalmente perseguido y no por la persona como tal. Entonces, hay una tendencia en el carismatismo a pasar de una relación puramente emotiva a una racionalización axiológica. Esto es, a desplazar la acción estrictamente irracional y afectiva por una acción racional con arreglo a valores. Y en tercer lugar, la necesidad de corroboración y la consecuente publicidad de las hazañas que identificábamos al principio aparecen relativizadas cuando Weber dice que el portador del carisma abraza el cometido que le ha sido asignado y exige obediencia y adhesión en virtud de su misión. El éxito decide sobre eso. Si las personas entre las cuales se siente enviado no reconocen su misión, su exigencia se malogra. Si la reconocen, se convierte en su señor mientras pueda mantener por prueba tal reconocimiento. Fin de cita. En suma, una relectura del tratamiento weberiano del carisma permite relativizar el personalismo, el irracionalismo y la manipulación con que habitualmente se identifica este tipo de legitimidad. Al craso personalismo, Weber contrapone la noción de personalidad, esto es, la de una individualidad íntegra y singular definida en función del compromiso con una causa o ideal. Esto implica que entre las cualidades personales que los adeptos reconocen en el líder, debe constar la integridad del líder resultante de su compromiso con una causa. Al furor irracional y emotivo de las masas, Weber sobrepone la tendencia a una racionalización axiológica desde el momento en el que las masas responden allí donde se responde a la causa común que los vincula con el líder. Y finalmente, a una corroboración estrictamente vinculada a la publicidad de las hazañas y al culto de la personalidad del líder, Weber contrapone la idea de que la corroboración por los dirigidos depende de la continua vinculación del dirigente con la causa común. Cierro preguntando si persistirá el carisma kirchnerista. ¿Sí? La pregunta. Digamos que si el liderazgo carismático es personalismo, emotividad, manipulación, la continuidad de la legitimidad carismática solo podrá garantizarse en virtud de la implementación de una serie de técnicas de comunicación política centradas en la imagen personal del dirigente, que apuntarán a sugestionar a las masas, concitando esa adhesión emotiva e irracional. Pero si el carismatismo es, en cambio, conformidad con una causa o con un ideal, es racionalidad axiológica y representación de lo alto, la posibilidad de transfundir el carisma de un dirigente a otro ya no se define en función de las técnicas del marketing político, sino en función de la persistencia de la apelación a una causa o ideal que acomune a dirigentes, sucesores y dirigidos. Si lo antedicho resulta correcto, la corroboración del liderazgo de Daniel Scioli no dependerá de las técnicas de marketing político, sino de su compromiso con la causa que lo antecede. Esto es decir, que la transfusión del carisma de Cristina Kirchner a Daniel Scioli dependerá del éxito que este último tenga en postularse como representante y continuador del proyecto nacional y popular. ¿Sí? En definitiva, la continuidad del kirchnerismo de seguro implicará continuidad con la agenda de políticas públicas, de seguro implicará continuidad de la alianza social conformada por el kirchnerismo y de seguro implicará continuidad del antagonismo que permitió articular la identidad política kirchnerista. ¿Sí? Uno difícilmente podría imaginar una continuidad del kirchnerismo de la mano de Cecilia Pando, digamos, por plantearlo en términos de los más brutales. Pero es evidente, sin embargo, que el tiempo histórico vivido no puede congelarse y que nuevas coyunturas traerán nuevos desafíos que van a obligar a transformaciones a nivel de la agenda, a nivel de la articulación de las alianzas de base y probablemente transformaciones a nivel de la flotación de los significantes a través de la cadena. Si lo antedicho resulta plausible, la continuidad de la legitimidad concitada por el kirchnerismo dependerá de la posibilidad de incardinar estos cambios que sean necesarios hacer en el compromiso con el llamado proyecto nacional y popular. No puede saberse de antemano si el sucesor va a estar a la altura
de la misión encomendada, termino diciendo que cualquiera sea el caso, habrá de corroborarse el acerto de un discípulo de Weber, allí donde dijo que el representante, cito, el representante de un valor importante no puede ser alguien carente de valor. Bueno, eso. Bueno, creo que no dije mi nombre. Yo soy Diego Cono. Quería por ahí recuperar alguna cosa de lo que dije al principio respecto a la idea de la teoría política del borde y algo de lo que trajeron acá los amigos. Que no, la verdad que sinceramente habíamos puesto un título y habíamos conversado, pero no habíamos hecho lo que uno a veces hace cuando es una mesa, que poner el título en función de las ponencias o de las presentaciones que uno va a hacer, ¿no? Así que, y de hecho nosotros, digamos, participamos de algunos espacios, pero no venimos del mismo proyecto de investigación, con lo cual yo diría que hay algo que me parece que convergen, que es más del orden de la amistad que de un espacio intelectual compartido, digamos, que me parece es el mejor lugar para empezar a pensar algo. Hay algo, me parece, de lo que aparece en las intervenciones de Diego, de Mauro y de Luciano, que tiene que ver, me parece, con una cuestión central de cierto modo de pensar la teoría política y de leer los autores, ¿no? Que tiene que ver con, yo lo diría de esta manera, muy rápido, que es una preocupación teórica por pensar la política, ¿no? Digamos, no una metateoría, no una preocupación solamente teórica por pensar la teoría, sino una preocupación y un interés, una reflexión teórica por pensar problemas políticos. Hay algo que me parece que también aparece, que era lo que creo que podíamos pensar alrededor de la idea de borde, la teoría política como borde, en el borde, ¿no? ¿En el borde de qué? La teoría, digamos, la idea de borde supone algo que se aleja del centro, ¿no? Digamos, algo que está alejado de, uno podría decir, de cierta tradición de la teoría política y de la ciencia política en particular, que es centrípeta, ¿no? Me parece que hay algo de los problemas que traen ellos, ¿no? Yo diría una democracia en general vista en términos consensualistas, independientemente del caso de Colombia, que es un caso particular, no puede despreocuparse del problema de la violencia, ¿no? Como aquello que vos decías que es lo otro, pero al mismo tiempo que nunca puede ser un otro exterior, ¿no? Sino que es un otro constitutivo, ¿no? Digamos, una teoría política, digamos, de nuevo, en un contexto o en una democracia que se presenta como avalorativa, ¿no? Digamos, una teoría política no puede dejar de preguntarse por la cuestión de los valores, que era lo que traía Mauro en su discusión sobre Habermas. Y nuevamente, ¿no? Una teoría política y una ciencia política de corte fuertemente institucionalista, ¿no? Una democracia, digamos, institucionalista no puede dejar de preguntarse por el lugar del líder, del liderazgo y del lugar que ocupa la persona al interior de ese liderazgo. Yo lo que voy a hacer es empezar a hacer una especie de caracterización de la teoría política y de la ciencia política en general y en América Latina en particular, que tiene que ver, me parece, con cierta precariedad o insuficiencia de los lenguajes disponibles para nombrar los fenómenos políticos, ¿no? Me parece que también las tres intervenciones apuntaban a algo de eso, digamos, esa no disponibilidad me parece que tiene que ver con una teoría y una ciencia política centrada muy en un núcleo duro y que no permite pensar ciertos bordes que son constitutivos también de la dinámica política. Me parece que podemos reconocer en la ciencia política como en la teoría política una especie de problema de conceptualización y por lo tanto una necesidad de reconceptualización. Quisiera comenzar entonces marcando dos ideas que me parece que sirven para caracterizar algo así como el campo de la teoría política y de la política en los últimos años. Por un lado, el político, una dimensión política que tiene que ver con una reconfiguración del campo político a partir de la experiencia de los últimos años en América Latina y en Argentina en particular, que yo lo resumiría diciendo en términos de una reconfiguración de la política a partir de la democratización, que, digamos, por supuesto es complejísimo, quizás después podemos avanzar algo sobre esto, pero me parece que podría ser un modo de caracterizar esta reconfiguración del campo político en América Latina y en Argentina. Y por otro lado, una dimensión teórica que tiene que ver
obviamente vinculado con lo que acabo de decir, con la incapacidad del lenguaje disponible que tenemos para nombrar lo novedoso de esta experiencia, ¿no? Es decir, para nombrar lo novedoso de la novedad. ¿Qué es lo nuevo en esa novedad? ¿Qué es lo que aparece como novedad? Que a mí me parece que tiene que ver con esta nueva forma de comprender la democracia. Y sobre esto también alguna cosa me gustaría decir. Yo ahí en una conversación que también tuvimos con algunos, digamos, la lío rápidamente, había nombrado una cuestión que me parece que es bien interesante, ¿no? Es bien interesante para pensar el lugar de la teoría política, digamos, de cuáles son los espacios de producción y de interrogación, qué es lo que nos hace pensar los problemas que pensamos. A mí me pareció bien interesante, la vez que lo cité, y hay varios que están acá, dije que era la única vez que voy a citarlo, lo voy a volver a hacer, que es citar a Cristina Kirchner, pero uno podría decir, digamos, podríamos sacar el nombre de Cristina Kirchner y citar una mención que se hace desde la presidencia, ¿no? Entonces, eso me parece que es relevante. Desde la presidencia se interpela a los cientistas sociales, en un discurso que hizo hace algunos años, a pensar, a conceptualizar los fenómenos políticos, ¿no? A conceptuar los fenómenos políticos, me acuerdo que decía Cristina, a pensar los fenómenos políticos no en términos de qué es lo que nos gustaría que pase, no en términos ideales, no en términos de un deber ser, sino en términos de cómo efectivamente las cosas son, cómo efectivamente las cosas se han transformado en América Latina, ¿no? Digamos, y ahí uno podría hacer un jugueteo de reflexión y de tradiciones de la teoría política, digamos, en un sentido bien republicano, hay que pensar los procesos contemporáneos, hay que pensar políticamente en términos de cómo las cosas efectivamente son, y de cuáles son los efectos de esas cosas, ¿no? Hay una cuestión que me parece que también es bien interesante para poder pensar esa relación, que además es una relación constitutiva de la tradición de la teoría política, ¿no? Digamos, yo menciono el texto ese famoso de Sheldon Walling, que trae la idea de que todas las teorías políticas surgen en épocas de crisis, ¿no? Uno podría decir, bueno, esta efectivamente es una época de crisis teórica, ¿no? Yo decía, hay una ausencia de lenguaje, o una precariedad de lenguajes para nombrar la novedad de América Latina, la novedad de la experiencia de América Latina en Argentina, pero sin embargo me animaría a decir, eso no tiene que ver con una crisis política, ¿no? Es una crisis teórica que más bien está atravesada por algo que varios han descrito como de democracias en revolución o de revoluciones en democracia, ¿no? Que ahí Luciano tiene una contribución para una serie de libros que van a salir en relación a esa idea, ¿no? Que me parece una idea bien interesante y compleja al mismo tiempo, ¿no? Digamos, en general, en algún momento la tradición democrática y la tradición revolucionaria se pensaron juntas, pero luego se separaron, y me parece que son dos palabritas que ponen en juego dos tradiciones que no estaría mal volver a atarlas y ver qué de productivo hay en pensarlas de la mano, ¿no? La idea de revoluciones en democracia y democracias en revolución. Entonces decía como un modo que nos interpela a pensar nuevas categorías y nuevos lenguajes políticos. Decía entonces, sobre esto quería decir algo porque me parece que también toca las preocupaciones de Diego, que también son las nuestras, que tienen que ver con el lugar de la violencia. Efectivamente, la misma idea de revoluciones en democracia implica repensar esto bajo la experiencia del siglo XX y de la experiencia de algunos casos en particular, Colombia y la Argentina, y por lo tanto ahí me gustaría decir una especie de proposición o de tesis respecto de qué manera debiéramos pensar esto, ¿no? Y es que uno podría decir que toda transformación democrática o de un sistema político o de un sistema económico no puede producirse por procedimientos o medios que no sean democráticos, ¿no? Es decir, un movimiento o una fuerza política, esta es la tesis, un movimiento o una fuerza política solo puede democratizar una sociedad si ese movimiento o esa fuerza política es más democrático que el sistema al cual se oponen, ¿no? En los últimos años, las ciencias sociales en general y la ciencia y la teoría política en particular han avanzado mucho y muy bien acerca de una teorización de lo político, ¿no? Ahí están todas las ideas que muchos de ustedes conocen respecto de lo político como institución de lo social, lo político como momento de decisión amigo-enemigo, lo político como hegemonización de prácticas sedimentadas, lo político como irrupción igualitaria de cualquiera, ¿no? De una parte excluida de la sociedad, para utilizar algunas, digo, de las teorizaciones más importantes, que destrabaron un poco el cepo en el que había quedado la teoría política después del pasaje por el marxismo. Digo, me parece que este refinamiento, digamos, de una concepción sobre lo político, sin embargo, ha dejado de lado una cuestión fundamental, que es algo de lo que me parece que la teoría política tiene que comenzar a pensar, que es la cuestión del Estado, ¿no? Es decir,
en los últimos años se ha teorizado muchísimo sobre lo político, pero se ha dejado de lado una teorización sobre el Estado. Habría que ver de qué manera esas nuevas teorizaciones sobre lo político pueden impactar en una forma nueva de comprender el Estado, que, para decirlo rapidísimo, me parece que podría empezar tratando de traer una teorización sobre el Estado que no sea ni bajo una forma que conciba al Estado en términos de una estructura homogénea, ni bajo una forma que conciba al Estado a partir de una teoría jerárquica del poder, ¿no? Me parece que, en general, las teorizaciones, sobre todo a partir de la modernidad, que han teorizado acerca del poder, se han anclado en estas dos ideas, ¿no? En una idea que entiende al Estado en términos de una estructura homogénea y una idea que entiende al Estado bajo una teoría jerárquica del poder. Digamos, en contraposición a eso, me parece que debiéramos avanzar hacia una teorización sobre el Estado en términos de heterogeneidad, como una estructura heterogénea, y pensar el Estado también no bajo la forma de una teoría jerárquica del poder, sino bajo la forma de una teoría heterárquica del poder. Ahí me parece que uno de los autores que muy bien viene avanzando sobre eso es García Linera, ¿no? Que piensa la teoría, una teorización sobre el Estado en términos complejos, ¿no? Lo digo muy rápidamente también esto. Linera trae una idea bastante clásica de pensar el Estado bajo tres formas, ¿no? El Estado como idea, el Estado como institución, el Estado como correlación de fuerza, dice Linera. Ahora, sin embargo, lo que dice también es que cada uno de esos elementos, el Estado como idea, el Estado como institución, el Estado como correlación de fuerza, tiene que ser pensada a su interior bajo esas tres mismas formas. Es decir, el Estado como idea es también idea, institución y correlación de fuerzas. El Estado como institución es también idea de institución, forma de institucionalidad y correlación de fuerzas que cristalizan en un tipo de institucionalidad. Y el Estado como relación de fuerzas también supone idea, institución, correlación de fuerzas. Entonces, voy a decir, porque todavía no empecé a decir nada de lo que quería decir, pero bueno, voy a tratar de decir alguna cosa media rápida, por lo menos para marcar un campo problemático, ¿no? Un campo problemático respecto de ciertos elementos para una teorización sobre el Estado, ¿no? Algo que podría servir como elementos para una teoría del Estado. Una cuestión que está ahí, me parece, de la mano de esta nueva teorización, tiene que ver con la cuestión de la democracia y con la relación que hay o que existe entre Estado y democracia, ¿no? En general, la democracia se ha pensado bajo dos formas, ¿no? La democracia como constitución, la democracia como politeia, o la democracia como gobierno, ¿no? La democracia como constitución o la democracia como proceso de gubernamentalización. Me parece que podríamos avanzar hacia otra forma de comprender la democracia, que pone al Estado en otro lugar, es decir, la democracia, y sobre esto también se ha hablado mucho, la democracia como democratización, la democracia como proceso de democratización, es decir, la democracia como democratización del Estado. Tenemos que pensar la relación entre democracia y Estado, me parece, en términos de coimplicación y no de nuevo en términos de exterioridad. La democracia como proceso de democratización del Estado y el Estado a su vez como proceso de democratización de la sociedad. Digo, ahí me parece que sirve muy bien también todo el andamiaje que trae Foucault alrededor de la teoría de la gubernamentalidad, que viene a poner en un cierto lugar el Estado como efecto de procesos de prácticas gubernamentales. Una segunda cuestión o dimensión de la posibilidad de hacer una teoría del Estado tiene que ver con el concepto de ciudadanía, ¿no? También, de nuevo, en general nosotros concebimos la ciudadanía, yo diría rápidamente, bajo una forma liberal, que parte de la idea de un individuo propietario, que abreva en la idea de el ciudadano como sujeto de derechos, ¿no? ¿Qué significa que el ciudadano sea sujeto de derechos? Que el ciudadano es una especie de reservorio y que va acumulando, ¿no? Que va incorporando derechos. Derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, ¿no? Y que hay una forma evolutiva, tal como la trae Marshall en su lectura sobre la cuestión de los derechos, ¿no? Por supuesto, no es la única forma, ¿no? Hay otra manera de pensar la cuestión de los derechos, que esto es algo que también aparecía en la presentación de Mauro, que es la idea de arendtiana, que recupera, por supuesto, una cuestión antigua o clásica, que es la idea de derecho a tener derechos, ¿no? Digamos, ahí hay otra forma, me parece, de pensar la cuestión de la ciudadanía, que deja lugar a la idea de un ciudadano propietario, pero que, sin embargo,
me parece que ambas posiciones tienen un cierto límite. Habría que ver si en la recuperación que trajo Mauro de un modo distinto de pensar los derechos, eso puede abrir ese límite. Ese límite, ¿cuál es? Que esas formas de pensar la ciudadanía en términos de sujeto de derechos o incluso del individuo como aquel que tiene el derecho a tener derechos, bloquean o imposibilitan la posibilidad de poder modificar esa institución que pueda modificar el modo en el que se experimentan esos derechos, ¿no? Hay, una de las cuestiones que me parece que atraviesan esta discusión es, por ejemplo, una cuestión bien actual, contemporánea argentina, alrededor de la idea de inclusión versus la idea de democratización, ¿no? Yo me junté con Rinesi para charlar alguna cosa de esto, yo llevándole un proyecto, ¿no? Como súper contento porque había mencionado la palabra inclusión 40 millones de veces y pensaba que estábamos hablando de lo mismo, y Rinesi dice, bueno, pero ojo con la palabra inclusión, porque habría que pensar qué relación hay entre inclusión y democratización, si no debiéramos hablar de democratización y no de inclusión, ¿no? Porque la inclusión, ¿qué supone? La inclusión supone la imposibilidad de poder modificar, ¿no? Esa institución al cual nosotros queremos incluir a alguien. Nosotros queremos incluir a alguien, pero no afectamos aquel espacio en donde nosotros queremos incluir a alguien. Básicamente lo que estamos pensando era la cuestión del derecho a la universidad. Una cosa es pensar el derecho a la universidad bajo la forma de la inclusión y otra forma es pensar el derecho a la universidad bajo la forma de la democratización. Es decir, el lenguaje de la inclusión invita o genera una forma de acceso más amplia de aquellos sectores que históricamente han quedado excluidos, pero no modifica en absoluto las prácticas y las instituciones universitarias. Eso es lo que sucede, que es lo que pasa en muchas universidades, sobre todo en algunas de las nuevas universidades, donde se les ha dado acceso a nuevos sujetos universitarios, es que muchos de ellos rebotan porque se enfrentan a prácticas y hábitos desconocidos, ¿no? Entonces, la idea de democratización implica repensar un poco eso y entrar, digamos, a la cuña de la idea de la inclusión. Yo había traído alguna cosa para charlar también sobre otro modo de pensar la ciudadanía en términos de, digamos, que incorpore una dimensión performativa de la política, ¿no? Donde el ciudadano ya no sea aquel sujeto de derechos, sino que sea un actor que en el mismo acto de enunciar derechos se está convirtiendo en sujeto de derechos. Digamos, hay una cuestión que a mí me parece fundamental que tiene que ver también vinculado con lo que traía Luciano para poder pensarlo, digamos, para repensar la figura del liderazgo, ¿no? Bajo categorías weberianas y no tanto, donde ocupe un lugar central y fundamental el espacio público político, digamos, no en términos habermasianos, pero sí en términos de participación activa y de voz que pueda ser escuchada, ¿no? Digamos, si uno recupera las políticas públicas que menciona Luciano respecto de lo que ha generado el kirchnerismo, muchas de ellas políticas no han sido promovidas desde sus comienzos, ¿no? Sino que han sido recuperación de demandas históricas que han venido desde abajo, ¿no? Con lo cual ahí hay una forma de liderazgo, o por lo menos una forma de pensar esto que complejiza y complica mucho más las visiones tradicionales, que piensan el liderazgo en términos verticales, ¿no? Y con un movimiento de arriba hacia abajo. Digamos, me parece que hay algo ahí que es del orden de la reciprocidad. Por ahí, dos cuestiones más, ¿no? Porque así tenemos por lo menos un ratito, 10 minutos para charlar alguna cosa. Otro elemento que a mí me parece que es central y que en general queda como bastante desligado de la reflexión de la teoría y de la ciencia política, que me parece que es central para poder pensar el Estado, para poder pensar una teoría del Estado, tiene que ver con la cuestión de la lengua, ¿no? Es decir, pensar que el Estado también es un modo de restitución de la lengua. Ahí Agamben ha analizado el Estado como una máquina de apropiación de la lengua, ¿no? Que eso, por supuesto, implica también ver qué es lo que hacemos nosotros con los viajes de la teoría política, ¿no? Con esto que decía Sartori de cómo viajan los conceptos, ¿no? Digamos que no es una cuestión solamente exclusiva de la ciencia política, sino también de la teoría política. Lo cual, digamos, decía entonces la cuestión de la apropiación o restitución de la lengua, pensar el Estado como apropiación o restitución de la lengua, que por supuesto es todo un problema, porque implicaría la pregunta de en qué sentido podemos llamarnos como sujetos propietarios de la lengua, ¿no?
¿Somos propietarios de la lengua o hacemos un uso de la lengua? Digamos, hay algo similar a la cuestión de los derechos. ¿Somos propietarios? ¿El derecho es una propiedad o es un uso? ¿O hacemos uso de los derechos? Yo diría que con la cuestión de la lengua eso se profundiza aún más, ¿no? Y por supuesto es una cuestión política central que está en el origen de nuestra tradición de pensamiento político, ¿no? Aristóteles comienza diciendo hay política porque hay lengua. Hay política porque los hombres hablan y porque hacen algo más que hablar, que es dicen qué es lo que les parece que puede ser justo y que no. Me parece que uno podría pensar también la democracia, por lo tanto, como un modo de institución de la lengua, ¿no? Es decir, puede haber un uso despótico de la lengua o puede haber un uso político de la lengua, es decir, un uso libre. Y a su vez puede haber un uso oligárquico de la lengua. Hay un uso oligárquico de la lengua, cuando la palabra pública es capturada en una comunidad por una parte, digamos, de una comunidad, y por el contrario hay un uso democrático de la lengua, hay un uso libre e igualitario de acceso a la palabra, cuando ese uso es o forma parte, digamos, de toda una comunidad política. Me parece que el problema de la lengua también es una cuestión fundamental, es una cuestión política fundamental que va desde la cuestión de los medios de comunicación hasta la discusión sobre el poder financiero y las nuevas tecnologías, ¿no? La pregunta sobre la lengua, qué hacemos con la lengua, si puede haber una lengua nacional, si puede haber una lengua popular, es una cuestión política central. En la Argentina, lo miro a Tomás porque piensa autores que pensaron la cuestión de la lengua, ¿no? Digamos, el Matadero de Esteban Echeverría, el Facundo de Sarmiento, el Martín Fierro, ¿no? Hasta Borges, todos ellos se preguntaron por la posibilidad de una lengua nacional, ¿no? Y por la relación entre lengua y política. Y por la pregunta, digamos, de manera particular en eso, si es posible una lengua argentina, ¿no? Entonces, decía, esta me parece que es una cuestión central, porque implica, me parece, una especie de grado cero del Estado y de la soberanía, ¿no? Ahora, de nuevo, ¿no? Una discusión sobre la soberanía, me parece que uno podría decir, y por ahí termino con esto, así podemos conversar un poco, uno podría decir, no hay soberanía política, no hay soberanía económica en ninguna de sus formulaciones, energética, agropecuaria, industrial, financiera, y por supuesto comunicacional o de la información, si no hay una soberanía de la lengua. Bueno, eso es todo. Bueno, si les parece, dejamos como 10 minutos, me parece, o 5, que pueden ser 10 si nos dejan, y no sé si tienen algún comentario, alguna intervención, alguna cosa que decir.
¿Querés resumirla en todo caso? No sé, porque... Yo la voy a tergiversar. No, espera que me siento acá. La pregunta era, iba en torno a los valores, que apareció sobre cómo fundar una comunidad de valores en una época post-metafísica, y directo a Luciano y el problema de la continuidad o no del kirchnerismo a través del rol del líder, y que detrás de esa, digamos, de la operacionalización del lazo afectivo, veía que en casi todos los componentes atrás había esta racionalidad axiológica, tanto en la eminente personalidad del líder, tanto en la masa y en su corroboración, digamos, en su control al líder, en ese juego recíproco. Y pensabas que fácilmente uno podría decir, bueno, entonces, la continuidad o no del kirchnerismo o el sustrato del kirchnerismo podrían ser ciertos valores que tanto la masa como el líder comparten, y tendríamos así solucionado el problema, porque habría unos valores que nosotros después tendríamos que ir compilando a través de las pequeñas realizaciones que hubo, y decir, bueno, esto es el kirchnerismo. Pero que aparecería un problema muy similar al de las políticas públicas, digamos, que hablando en términos politológicos, si uno operacionalizaría los indicadores de los valores, serían las políticas realizadas, que, como los contextos son cambiantes, podrían indicar una cantidad de valores muy disímiles. Y que apuntaba más que nada a la pregunta a ver por la posibilidad de que el líder, el nuevo líder, digamos, traicione los que uno creía que eran los antiguos valores, y que tranquilamente, digamos, haya una correspondencia, no en términos de sugestión, frente a nuevos valores, digamos. O sea, el problema es, no creo que la solución sea basarse en unos valores, porque estaría el problema de cuáles son esos valores, ni tampoco el olvido de todos los valores, digamos. Yo no sé si hoy sería lo mismo si lo que viene sería idéntico a los 90, pero con el nombre de kirchnerismo, digamos. ¿Se entendió? La pregunta es claramente la pregunta, ¿no? Me parece que, digo, lo que está preguntando Octavio es por qué tipo de consistencia tiene algo así como el proyecto nacional y popular. Porque finalmente, digamos, aquello que está, él decía, por detrás, digamos, de las políticas públicas, por detrás de las alianzas sociales, por detrás de los antagonismos, y que le da de alguna manera consistencia a todo eso, bueno, ¿qué tipo, ¿no?, que lo identifica con los valores, qué tipo de consistencia, ¿sí?, qué es un valor, ¿no? Sabiendo que los valores no son, sino que valen, digamos. Ahí tenemos un problema. Yo empezaría, digamos, trastrocando la topología que vos proponés. Los valores no están por detrás, sino que están por encima, digamos, y restituiría, digamos, el esquema de la doble representación, tal como aparece en Schmitt. Digamos, hay una representación del sistema de las necesidades. De alguna manera, la representación supone responder a ciertas necesidades e intereses mediante políticas públicas, alianzas sociales, antagonismos, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo el representante representa algo que de alguna manera excede, ¿sí?, al sistema de las necesidades, que es la idea de la nación, de la soberanía política, el proyecto nacional y popular, digamos. Un verdadero representante es un representante no solo de lo que necesito yo y él y aquel, sino que es un representante de un ideal, una idea que nos acomuna. Ahora, preguntarse por la consistencia de esa idea implica volver al problema de la participación en Platón, digamos, el problema de la teoría de las ideas en Platón y cómo, digamos, los fenómenos participan de las ideas. Y a mí me da ganas de responderte en términos benjaminianos, diría, ¿no? De alguna manera, el proyecto nacional y popular es una constelación de contenidos que surgen de los fenómenos, que salvan de alguna manera los fenómenos. Digamos, el proyecto nacional y popular salva Milani, digamos, ¿no?, de alguna manera. Y articula los fenómenos salvándolos, ¿sí?, al tiempo que se encarna en esa constelación. Ahí tenemos un problema,
digamos. Y yo creo que Weber, en cierta medida, nos permite empezar a responderlo, porque lo que hace Weber es, digamos, deshacerse de toda esta dimensión teológica al decir que finalmente lo que importa es la creencia de los adeptos. O sea, ¿cómo sabemos cuándo dejó de ser consistente eso? Bueno, porque los adeptos dejaron de creer. Bueno, esa respuesta, digamos, ese problema que a la sociología comprensiva no le interesa, porque lo único que le interesa es corroborar, digamos, que los adeptos sigan o no creyendo, para una reflexión política sistemática del orden de una teoría política, me parece que es la pregunta, ¿no? Bueno, eso, hice un elogio de tu pregunta, no más.